Saludos amigos, en directo os puedo confirmar porque son las 19:53, 18:53 en la Comunidad Autónoma Canaria. Bienvenidos a la segunda parte de este martes de Show Motor aquí en el canal de Twitch de soymotor.com. Sí, no, estamos en directo, Tiradme una suscripción, mira, vamos a hacer una cosa y así aprovecho. Y bueno, pues Soy Motor se queda. Tiradme una suscripción y veréis cómo reacciono a la suscripción y estamos en directo. No es un programa grabado pero sincronizado. Imagínate, o sea, cómo de bueno tendría que ser para sincronizar que son las 19:54 y 17 ahora mismo, que acabamos de terminar el Show Motor, que ha habido guía, aunque un poquito complicada, la vais a tener en YouTube el miércoles, y que estamos ahora para vivir el resumen post-IPRIX. Nos ponemos la careta eléctrica. Resumen post-IPRIX de Miami, en el que yo además no voy a estar solo. Llevo la misma ropa, además es cierto que llevo la misma ropa que en el directo de esta tarde. No voy a estar solo porque detrás de mí... A ver, árbol grande. O sea, árbol, sí, es ecológico, engancha bien con la Fórmula E, pero hay... Chris, buenas tardes. Hay que meterte un mote diferente para cuando hablemos de Fórmula E tú y yo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bien. Bueno, podría ser como árbol de Navidad, ¿no? Por las lucecitas. Por las luces, árbol electrónico. Electrónico, exacto. árbol electrónico. Prepárense porque viene el árbol electrónico. Podría ser. Tormenta electrónica. Tormenta, exactamente. A ver, tormenta electrónica ha habido este fin de semana, ¿vale? Ya lo creo. Tormenta electrónica ha habido... Mira, torre de carga, dice uno. Me gusta. Torre de carga me gusta bastante, ¿eh? Manguera de carga también, porque es bastante alto el muchacho, no lo digo por otra cosa. Ah, bien, bueno. Engarzo en cualquiera de las dos, ¿no? Alguien me ha visto. Ha sido muchos años compartiendo soymotor.com, Cristóbal. Esto es más que una familia. A ver, la manguera electrónica o la torre de carga o el árbol grande o como lo queréis llamar, ha estado este fin de semana comentando en Eurosport. Ya sabéis que la Fórmula E la podéis ver en España en Eurosport. Ha estado comentando el IPRIX de Miami. Vaya carrerita, Chris, ¿qué te ha tocado, Facilita, así para empezar, ¿no? ¡Ostras! No, menos mal que esté en la tele o no esté. Seguimos muy de cerca la Fórmula E aquí en soymotor.com desde hace muchos años y pudimos más o menos interpretar lo que estaba pasando. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal, en tres tristes trastos tragaban trigo tres tristes tigres. De ir Acuesta le cuesta hype, subir ¿no? la de que fuera creciendo y cuando explotó, ¿no? El subidón fue algo francamente espectacular. A ver, primero, gracias Monbique por los bits que nos han dado. No voy a decir tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal, no para ver si es en directo, es que me cuesta mucho decirlo. Segundo, os vamos a poner ahora en contexto de porque ha sido una barbaridad la carrera que hemos tenido en Miami. Básicamente, Chris, y ahora vamos a resumirlo y vamos a tener por aquí a Nico Bassan también para explicarlo. Sí, porque ha sido una circunstancia, o sea, ¿cómo podemos explicar que a 4 vueltas del final, en una bandera roja, en la parrilla había 5 pilotos que sabían que hicieran lo que hicieran ya iban a ser sancionados por no aprovechar una ventaja? Eso es, se decidió quién no iba a ganar. Eso desde luego quedó claro por esa bandera roja. Las banderas rojas muchas veces determinan quién gana y quién no gana en carreras de Fórmula E y en otras categorías. Pero es verdad que en esta circunstancia es más peculiar porque dices, oye, no es que haya estropeado la estrategia, la posición en pista, la distancia. No. En esta ocasión lo que ocurrió es que había ya una serie de pilotos que no iban a poder consumir el Attack Mode. Y el Attack Mode, por reglamento, tiene que consumirse íntegro antes de la bandera cuadros. Si tienes más tiempo de Attack Mode restante que de carrera restante y la bandera roja te lo ha determinado, lo que significa es que sí o sí vas a tener sanción. Es decir, que sí o sí vas a perder la carrera. Es básicamente lo que ocurrió. Lo vamos a explicar ahora. Antes de todo eso, para que la gente lo tenga un poquito claro también, hemos corrido este fin de semana en Miami, en un circuito que, te voy a decir la verdad, cuando lo estaba viendo por la realización internacional, cuando estaba viendo la carrera, digo, ostras, me parece mucho a Daytona, y además están en Miami. ¡No! Pero también es un circuito que se ha utilizado para la Indy y se ha utilizado para NASCAR, lo estamos viendo aquí. Homestead, que es el trazado de 3.551 metros. Largos, ya van siendo largos los circuitos de Fórmula E en el que han corrido este fin de semana. No obstante, sigue siendo uno de los más largos de la temporada. En el caso de Homestead, además, para los que sean fans de la Indy, aquí en soymotor.com también hablamos bastante de Indy,
Pues no, allí no se corrió en este circuito del infield, se corría en el óvalo. Pero es un circuito muy digno. Te voy a decir la verdad, a mí me ha gustado el Homestead interior para la Fórmula E. A mí también, sobre todo, era en la entrada de la zona, o sea, saliendo de la zona oval hacia la zona del infield, veías unas trazadas de gente que estaba pisando la hierba todo el rato. Ha estado guay, sinceramente. Ha estado guay la carrera, que no os lo he dicho todavía, ha ganado Pascal Wehrlein. Sanciones mediante. No fue Pascal Wehrlein el que cruzó primero la línea de meta. A ver, chicos, si queréis, lo que podemos hacer es darle al turrón y empezar con el resumen. Vamos a mirar el resumen del ePrix y luego, pues, lo de siempre, ya sabéis. Votar a quién ha sido nuestro MVP y quién ha sido la aliada del día. Que creo que tú todavía no lo has visto, Chris, y hay sorpresas. Hay sorpresas, sí, hay sorpresas, sobre todo en la aliada del fin de semana. Hay un nombre que no esperáis y que tampoco quiero yo condicionar vuestro voto, espero que salga elegido. Vamos primero con el resumen de este ePrix de Miami. Estamos viendo el repaso a la parrilla. Antonio Félix da Costa en esa tercera posición. Segundo salía Jake Dennis, la primera vez que salía en primera línea desde Berlín el año 2024. Y Norman Nato, que conseguía su primera pole en Fórmula E. Para desgracia de él, luego no fue capaz de convertirlo en una victoria en Fórmula E. Aquí la salida, bien, salía bien Norman Nato, aguantando la posición con Jake Dennis, con Da Costa, que se estaban pegando por ahí. Todo bastante establecido. Me volvió un poco raro, Chris, que la decoración del Mahindra era azul y no rojo, y me perdí ahí un poco. El que estábamos viendo ahí era Nick de Vries, que estaba con el Mahindra, con esa decoración especial. Y salida limpia, sin accidentes. La verdad es que, bueno, era un poco previsible. No es una carrera en la que se fuera a pelear por la posición en esa primera curva. La primera curva tampoco era especialmente cerrada. Hemos visto ángulos mucho más puñeteros, vamos a llamarle, en estas carreras de Fórmula E. Y en esta ocasión simplemente había que coger una posición, y eso sí que lo sabíamos porque nos había llegado desde el paddock de Miami. Lo ideal era estar entre los 6 primeros. ¿Por qué? Vale. Por una cuestión de eficiencia energética. Estar en el grupo de cabeza en esta pista merecía la pena. Vale, estamos viendo cómo poquito a poco van pasando las vueltas. Aquí un toque de Jean-Éric Vernier en la chicane. La famosa chicane en la que luego tuvimos el golpe que provocó la bandera roja, que desencadenó absolutamente todo. Jean-Éric Vernier, que bueno, saltaba por aquí por delante de uno de los Mahindra con bastante cuidado. Y volvemos otra vez a la realización internacional. Vuelta 15 de 26 estamos. En este momento vemos que Pascal Wehrlein empieza ya a apretar a su compañero de equipo. No lo sabíamos en este momento, pero aquí cuando activa Pascal Wehrlein el Attack Mode y poquito a poco va adelantando primero a Müller, luego Nato, se acaba poniendo a la zaga de Da Costa y lo acaba pasando. Aquí en la activación del Attack Mode, esto es el adelantamiento por la victoria, básicamente. Estábamos viendo como Wehrlein en ese momento se ponía primero. Lo que pasa es que, claro, quedaba gente por detrás que tenía que activar el Attack Mode y, por tanto, decimos, vale, todavía nos queda más carrera. Fue un lío, los vamos a explicar, pero fue un lío en la última parte del ePrix. Aquí, como digo, estamos viendo que adelantaba Pascal Wehrlein y el momento del accidente, Chris. Sí. Nadie podía preverlo, ¿no? Nadie podía imaginar que en una chicane tan estrecha fuéramos a tener problemas. Fue un toque a 3 en esta ocasión. Yo creo que no fue culpa del Maserati. Yo creo que fue más bien... Bueno, primero yo creo que es un incidente de carrera. Eso de entrar 3 en paralelo en una chicane muy estrecha... Yo no lo veo. Bien, parecía que no podía acabar, ¿verdad? Yo no obviamente, lo veo. ¿Esto cuándo pasa? Pasa en el momento en el que ya... la tensión empieza, en el que los nervios, en el que ya hay que estar delante sí o sí, porque si no estás delante sabes que no vas a ganar. Y consecuencia, toque. Eso es, tenemos toque, tenemos la bandera roja y una vez tenemos la bandera roja, el problema. Vamos a ver aquí ahora una resalida en la que contamos los semáforos y quiero que nos fijemos, Chris, en la gente que tiene este círculo rojo. En particular, hay que fijarse en Robin Frins, en Norman Nato, en Oliver Rowland, en Sam Bird y en Taylor Barnard, porque estos 5 pilotos van a ser sancionados en este momento de la resalida, de la bandera roja. Tal cual. ¿Cuál es la cuestión? Que si llegas a la meta y no tienes 0 minutos y 0 segundos de Attack Mode, estás contraviniendo la normativa y por tanto vas a tener una sanción. Sí. Si te quedan solo 4 vueltas para el final y las vueltas son más bien cortas,
en tiempo, porque en distancia ya hemos visto que son 3,5 kilómetros, pero si el tiempo no da, pues no da. Y significa, además recordemos, el attack mode tiene que activarse de una determinada manera, hay que hacer la long lap, por decirlo así, y entonces puedes activar el attack mode. Resultado, que te vas a quedar sin tiempo en carrera para utilizar todo el attack mode. Claro, hubiera sido preferible si hubieran sabido que iba a haber bandera roja. Eso es. Lo hubieran activado antes de la bandera roja. Si lo hubieran activado antes de la bandera roja, se hubiera consumido. Pero fijaos, voy a ponerlo aquí en pantalla completa para que lo podamos ver bien todos. Fijaos en la circunstancia en la que ahora mismo Norman Nato, Robin Frings, vemos aquí también a Sam Bird, por ejemplo, están con 5 minutos y medio de attack mode, y el problema es que a la carrera le quedan 2 vueltas que se consumen en menos de 5 minutos y medio. O sea, no sé muy bien cómo explicarlo, pero tiene que ser la sensación de estar en un coche de carreras y decir: tengo una ventaja y no voy a tener tiempo para utilizarla, y haga lo que haga, no voy a poder, porque encima, estamos viendo la pantalla, Chris, lideran los dos Porsche, ¿vale? A Verlaine le queda attack mode, la victoria va a ser de él sí o sí. Sí o sí. Pero el problema es que encima Pascal Wehrlein, como tiene attack mode, puede ponerse en el liderato y encima tirar para que la carrera sea más rápida, y encima dejar con menos tiempo aún para agotar el attack mode a los de detrás. Correcto, pero te digo una cosa, esto no es una estrategia brillante de Wehrlein, es que le tocó. Es suerte, es suerte. Ni más ni menos. De hecho, para mí, ya me avanzo, el MVP para mí es Da Costa. Hizo una carrera brillante. Creo que sin la bandera roja hubiera ganado con el codo en la ventanilla. Realmente hizo una gestión fantástica. Es muy difícil ir delante en Fórmula E y no consumir más que los demás, y lo consiguió Antonio Félix da Costa. Pero, ¿qué más da? Lo cierto es que ahí las cartas estaban echadas para mal para da Costa y para bien para Wehrlein. Claro, estaba preguntando Turar, por ejemplo, pero ¿por qué se sanciona no utilizar el attack mode? Bueno, porque está en el reglamento. No puedes llegar con ni un segundo de attack mode al final de la carrera, y es la circunstancia que les pasó. Claro, esto nos deja un final espectacular, porque Norman Nato viene con 40 millones de minutos de attack mode sobre los demás, recta de meta, y vamos a ver que el que cruza primero, dando el banderazo, ahora desvelamos quién es nuestro banderero favorito, cruza primero Norman Nato, pero evidentemente Norman Nato no es el ganador de este Prix, y de hecho, cuando cruzaron la meta, había ya caras en Nissan y había caras en equipos, Chris, que decían: buah, nos va a caer sanción. Cuando una victoria no se celebra, algo pasa, ¿no? Veíamos ahí a Tommaso Volpe con cara larga y evidentemente, te voy a decir la verdad, en la realización de televisión se vio tarde el tema de los segundos del attack mode pendientes para cada uno, con lo cual no estábamos seguros de quién iba a poder utilizarlos y quién no. Claro. De modo que, en ese sentido, la tensión se mantuvo hasta el final. Pero, claro, ya cuando en la última vuelta no había alborozo en el box de Nissan y, sin embargo, discretamente se daban el puño Florian Moldinger y tal en el box de Porsche, pues bueno, se podía entrever que la victoria no iba a ser para Nato. Que pobre Nato, por cierto, sí. Pobre Nato. Sí. Y sí lo iba a ser para Wehrlein. Aún así, en carreras que suelen ser tan agrupadas como las de la Fórmula E, terminar sexto con una penalización de 10 segundos me parece que es muy meritorio lo que hizo Norman Nato. Sin duda. Pero estos son los resultados, con sorpresa además, porque Wehrlein ganó, ok, Lucas Di Grassi con el Lola segundo. Locura total. Increíble, tercero Da Costa viejo, y cuarto Müller. Coche. Sí. Y ahí lo tienes. Da Costa, pues bueno, premio consolación, y Müller con el Andretti, pues quizá no es el Andretti que hubiéramos esperado ver ahí arriba, ¿no? Claro. Porque Denis salía adelante, vimos que en algún momento de carrera hacía una gestión buenísima, pero previamente ya había habido una neutralización de la carrera en la que varios pilotos, entre ellos Da Costa, habían perdido el attack mode. Digamos que fue lo contrario a lo que le pasó en este caso a Nato, pero el resultado fue, pues eso, que no pudo progresar Denis, no pudo progresar Da Costa, sí pudo progresar Wehrlein y fue sancionado crucialmente Nato.
Y aquí tenemos el resultado de cómo queda el Campeonato del Mundo después de este ePrix, esta ronda 5 de Miami, con Oliver Rowland en el liderato pese a la sanción. Se acerca Antonio Félix da Costa, que supera además a su compañero de equipo en la clasificación, y Taylor Barnard estaba adelante, abre un poquito más la distancia, y Taylor Barnard que cae a esa cuarta plaza, el rookie de McLaren, que aún así yo creo que está haciendo una temporada sensacional. Maxi Günther, que termina en esa quinta posición. Entonces, Chris, llega el momento. Uy. Llegan varios momentos. Hay que votar liada y MVP. ¿Por quién quieres que empecemos? Yo me he adelantado por lo que tú quieras, porque el MVP ya lo he dicho. El MVP ya lo has dicho. Vale, bueno, luego vamos a poner las opciones. Ya sabéis, chicos, ahora entramos en momento... a lo mejor es el mío también, ¿eh? Me jode que una de las liadas me gustaría que fuera MVP también y no la hemos tenido. Es que, de verdad, cuando veáis cuando veáis la última liada os vais a caer de culo. Entonces, vamos primero con con la liada. Vamos a elegir la liada del ePrix. Ya sabéis, vamos a poneros 3 opciones y luego os vamos a hacer en el chat una encuesta y vosotros tenéis que votar cuál es vuestra liada. La primera que hemos elegido, hombre, a ver... Me parece que era bastante obvia pensar que el Attack Mode tenía que ser una de las opciones de liada de este ePrix. Liada importante. Cogiéndose la cabeza, claro, porque primero se cogieron la cabeza con lo de Da Costa y luego se cogieron la cabeza para bien porque les había tocado la lotería, ¿no? Porque Nato no iba a llegar. Brutal. Sí, desde luego, como liada, fue mucha liada. Estuvo muy bien, esa estuvo muy bien. Attack Mode, la primera liada. Luego, no os preocupéis que os lo voy a recordar y os lo ponemos también en pantalla para que podáis hacer la votación. Segunda liada, a ver, por doble. Primero, por el accidente. Un accidente no puede salir impune aquí. Y segundo, porque encima es el accidente que provoca todo el caos. Jake Hughes, que intentó pasar por un sitio donde no podía pasar. Te voy a decir la verdad, Chris. He estado revisando mucho este vídeo. No sé a quién atribuirle la culpa. Para mí es un incidente de carrera, ya te lo he dicho. Yo creo que es un incidente de carrera. Desde luego el que le desencadena, el que va más agresivo por fuera es Hughes. Pero no tengo claro para mí que sea culpa de él. Al final él recibe el toque de Vergne. Y Vergne, a su vez, pues tenía al lado al otro coche que no podía evitar. Sí, el pobre Mitch Evans se los come. O sea, no hay nada. No hay nada. Pero bueno, a ver, evidentemente, siendo un golpe, pues tiene que ser la segunda opción de liada. La primera hemos dicho que es el Attack Mode. La segunda, el accidente, lo voy a poner por aquí ya en la encuesta, de Jake Hughes. Y preparaos para la tercera. Nos hemos salido un poquito de la dinámica habitual de accidentes, de liadas, de... En fin, de a quién le otorgamos este galardón. Y para mí, sé que será un poco malo. Y sé que a lo mejor es poner al pie de los trolls a este señor. Pero yo he elegido que la tercera liada del ePrix es Günther Steiner, que ha sido el hombre de la bandera y... a ver... Como jefe de equipo, no sé. Madre mía, el hombre de la bandera... Parecía que estaba haciendo grandes esfuerzos para plegarla del todo, ¿no? Es decir, que no se me quede desplegada. Tengo que plegarla. O sea, al contrario de lo que se debería ser su trabajo. Absolutamente. Os pongo la encuesta, ¿vale? Así lo consigue. Os pongo la encuesta. Primero, vuelvo a repetiros otra vez las liadas que podemos tener para votar en este ePrix. El Attack Mode, que en fin, que bueno, pues... el reglamento está escrito como está escrito y al final nos dejó una circunstancia... Y el director de carrera hizo lo que hizo. Y el director de carrera... haber añadido una vueltita. Efectivamente. Y ahora lo hablamos con Nico Bazán. La segunda opción puede ser el accidente de Jake Hughes. Y la tercera... Vaya, no te lo vas a creer, Chris. La que está arrasando es Günther Steiner con la bandera. Yo votaría también a Günther, ¿eh? ¿En serio? Sí, te digo una cosa. En la realización internacional pusieron un plano muy lejano y dije... Lo salvaguardaron. Lo salvaguardaron, pero aún así, si tenías un poquito de curiosidad, este tío... Bien, no lo está haciendo. Sois malísimos, tío. Sois malísimos. Bueno, la pregunta no es quién ha ganado, Chris. La pregunta es con qué porcentaje ha ganado. A ver, yo digo 74. Ya, sí, ya quisieras. 86%.
Sois terribles, tío. 86% del chat de Twitch de soymotor.com ha votado liada del E-Prix de Miami, Gunther Steiner peleándose con la bandera. Está muy bien. Sí, se lo merece. Os quiero mucho. Os quiero mucho. Vale, esta es la parte troll, esta es la parte divertida. Vamos a ponernos un pelín más serios. MVP. Y aquí, con el MVP, a ver, era difícil elegir. Mira, me voy a poner la venda antes de la herida. No hemos elegido a Pascal Verlaine, sin ningún tipo de demérito hacia Pascal. Una victoria es una victoria. Vamos, pero hay veces que. No pasa nada. Efectivamente, no. Que va, y además es un tío. Yo he cenado con él alguna vez en algún evento con Porsche y es un tío. Es un tío curioso, cuanto menos, Pascal Verlaine, en persona. Pero mejor ahora que antes. Mejor ahora que cuando estaba en Fórmula 1. ¿Verdad? De largo. Sí. Las malas lenguas decían cosas. Las buenas también. Y las buenas también. A ver, cero de mérito a Pascal Verlaine. Pero es cierto que hay veces que en la Fórmula E las estrategias es tirar los dados y que te salgan. A Pascal le sacaron los dados del bolsillo y se los tiraron por él. Que el hombre tiene que hacer la carrera, pero fue una carrera que le vino a él. Por eso no lo hemos metido en una selección de MVPs que arranca con... Tiene que arrancar con él, aunque no fue el ganador al final, pero el hombre que cruzó primero la línea de meta, el hombre que consigue su primera pole en Fórmula E, Norman Nato, que oye, después de estar 4 carreras con 0 puntos, buen inicio, buen E-Prix de Miami para Norman Nato. Muy buen E-Prix. Además, recordemos, venía de unos meses terribles. Parecía que estaba en sus horas más bajas, como contando los meses para irse de Nissan como mínimo y quién sabe si también de la Fórmula E. Y el espaldarazo que recibe después de un E-Prix tan bueno como este, en el que podría haber hecho prácticamente pole y victoria, pues es algo fantástico. Lo rehabilita prácticamente en el campeonato, incluso puntúa esos 8 puntos de la sexta plaza. Tiene mucho mérito el E-Prix que hizo, fue muy inteligente. Evidentemente también el equipo Nissan está en un muy buen momento. Sin duda. Pero había que hacerlo, ¿eh? Rowland estaba ahí y Nato estaba por delante. Y Rowland además, que había empezado el campeonato de ensueño. De hecho, líder del campeonato ahora mismo. Entonces, Norman Nato es nuestro primer postulante al MVP. El segundo, lo ha dicho Chris, y yo no quiero condicionar vuestro voto, pero yo también estoy de acuerdo. Qué listo es este tío. Hay gente que dices, está hecha para una categoría. Parece que Antonio Félix da Costa está hecho para esta categoría. Qué listo, gestionando, no liderando, pero estando delante para gestionar bien la energía. Qué listo es da Costa, tío. Sí, pero te digo una cosa. En ese grupito había otros coches, el caso de Vries. Sí. Y De Vries no conservó la energía como la conservó da Costa. Es decir, no es solo estar en el momento adecuado, en el lugar oportuno. Luego tienes que hacerlo. Y evidentemente la unidad de propulsión, el grupo de propulsión Porsche es muy bueno, es el mejor de la categoría, pero aún así hay que hacerlo. Y él lo hizo. Bueno, incluso... No solamente por el tema del attack mode al final que le fastidió, el safety car que le sale le perjudica también en su estrategia de energía. O sea, sin duda, lo tenía todo en contra. Mode. Eso es. Lo tenía todo en contra y rasca podio. Muy bien, Antonio Félix da Costa. Estaba decepcionado y yo no lo entiendo. O sea, claro que lo entiendo. Sí, pero sí, puedes ganar. Claro, pero oye, realmente salvó un muy buen resultado. Sin duda. Y el tercero, yo creo que también tiene que caer por su propio peso, ¿no? El último acompañante del podio, segundo clasificado con todas las sanciones, un señor que me ha dado, te voy a decir la verdad, me ha dado un vuelco al corazón ver que este hombre tiene 40 años. Tiene 40 ¡Ostras! Años. Nos estamos Vamos para arriba. Todos mayores, ¿no? Subió a los 2 niños al podio, sí. Buah. Ese es Lucas Di Grassi. Bueno, es un gran embajador de la categoría. Sí, parecía que estaba recogiendo los trastos también, de algún modo. Y nada de eso, ha demostrado que cuando la oportunidad llega, pues él está ahí. Evidentemente el coche es lo que es, sí, pero yo creo que ahí hubo, evidentemente, un poquito de suerte por las circunstancias, pero como decíamos con da Costa, esto no va solo de suerte, tienes que tener suerte y aprovecharla. Y Di Grassi, a fe que la aprovechó.
Absolutamente. Vale, os dejo por ahí la encuesta y ya sabéis que podéis votar en este minutito quién es vuestro MVP del día. Vuelvo a repasar otra vez. El primero, Norman Nato, evidentemente ganador en meta al menos. Luego, evidentemente, las sanciones se lo retiraron. Antonio Félix da Costa, no quiero condicionar vuestro voto. Por favor, votad vosotros si creéis que es da Costa. No quiero condicionar vuestro voto. Pero hizo un carrerón. Pero hizo un carrerón. Y además habla español y es un tío súper majo. Y tercero, Lucas Di Grassi. Me ha gustado mucho que ha dicho uno. Gunther Steiner. También podría ser. También podría ser. Por lo bueno y por lo malo, Gunther Steiner. Está viendo discordancia. ¿Ah, sí? Está viendo... Yo pensaba que ibais a ir a por Da Costa. Y sin embargo, no está siendo Antonio Félix da Costa el hombre más votado. No somos influencers. No somos influencers, Giorgio. Mira, lo voy a... ¿A quién está votando la gente? Pues... Tampoco ha sido Norman Nato. Lucas Di Grassi. Se lo lleva Di Grassi, Creo que ha sido el voto... Yo creo que ha sido un poco el voto del corazón también, Total, a ver, es el ave fénix. Sí. ¿Cuántas veces hemos dicho en este espacio lo bonito que es para la competición encontrarse con alguien así, ¿no? Con el veterano que... Bueno, es la película de Brad Pitt, ¿no? De la Fórmula 1. Eso es. Imagínate si el argumento es potente. Lucas Di Grassi podía ser actor también, Es verdad. Podría valer. Tío... A ver, Nico, necesito que nos expliques qué es lo que ha pasado. Vamos a ponerlo serio. ¿Qué es lo que ha pasado con el Attack Mode que nos ha dado, bueno, una circunstancia? Yo esto te voy a decir la verdad, no lo había visto nunca en Fórmula 1. Que te sancionen he preparado usando unos medios muy potentes, un título para esto, para que veáis un poco cómo vengo de preparado. Vale. ¿Vale? Y esto es el título de la carrera, ¿vale? Que no sé si lo veis al revés, lo veis bien, porque si no lo tenía se ve también, perfecto. Dice haber estudiado. ¿Vale? Además con A y con V, me parece muy bien. Correcto. Muy bien. A ver, aunque no soy de aquí, lo sé escribir bien, ¿vale? Pero es que para marcar aún más que es un haber estudiado de lo bueno, pues hay que escribirlo hasta mal. Total. ¿Por qué lo digo? Porque al final parecía de que podía haber un poco de discusión sobre si el director de carrera, como ya pasó en el pasado en otras ocasiones, quería un poco ponerla, ¿no? Digamos, y liarla un poco más aún de lo que ya suficiente era la carrera. La verdad es que ha seguido el reglamento al 100%. Eso es lo que pasa. Entonces, el reglamento tiene dos artículos que están relacionados con lo que ha pasado, ¿vale? Que están muy pegaditos en el reglamento además, y uno habla de cuándo se añaden vueltas extra, ¿vale? Y el otro habla de cuándo o cómo usar el Attack Mode. Entonces, lo de las vueltas extra es algo que se ha añadido en algún momento de las varias temporadas, porque en el pasado lo que ocurría es que cuando había un safety car, con el tiempo de, digamos, que quedaba de la carrera, si había habido un safety car, las últimas vueltas se iba a piñón. Entonces, ¿qué pasaba? Que había una estrategia hasta agresiva de algunos pilotos, sobre todo los otros, Jean-Éric Vergne, que iba muy a fondo durante la primera parte, adelantaba a saco, luego sabía que tarde o temprano se iba a haber un safety car, entonces por ese safety car pues se recuperaba esa extra de energía que había gastado. Entonces se incluyó esta nueva normativa que dice que cuando hay un tiempo de safety car de más de una cierta duración, pues se tienen que añadir vueltas al final. Entonces estabas enseñando las normas y si quieres, pues lo podemos ver directamente. La primera de las dos imágenes que te he pasado. Esta es el 37.2. La otra, la anterior. Vale. Perfecto. Aquí dice, digamos, cómo se calcula y define muy claro la otra imagen. No sé. Esta de aquí, ¿no? Vale. No, la que no está marcada, la más corta. La 37, vale, sí, la 37.2. Esto es. Perfecto. Es. Entonces, aquí se define un poco cómo se usa. Entonces dice, durante una duración con un reference lap, que la FIA siempre envía antes de cada carrera digamos, unos documentos donde te dice cuántos attack mode, qué duración y qué reference lap tiene el safety car para que se añada una vuelta. Quiere decir que se toma el pace, o sea, la duración media de una vuelta que ellos establecen, y si pasa más de ese tiempo bajo safety car o bajo hielo, se añade una vuelta. Para este circuito, que como decía Cristóbal, es súper largo, la vuelta era muy grande, que eran 4,15 segundos el tiempo de la reference lap. ¿Por qué lo digo? Porque hubo un safety car antes, que fue el que mató a Jake Dennis, por ejemplo. Eso es. Estaba remontando y ese primer safety
car duró 2-3 minutos, ¿vale? Pero no fue suficiente para esos 4,15, con lo cual no se añadió una vuelta ahí. Entonces después pasó un accidente un poco raro, un safety car con 3 coches para la pista, más un red flag, ¿vale? Sí. Luego repartida con otro red flag, con otro safety car para hacer una standing start, ¿no? Pero claro, las vueltas iban descontando. Entonces, ¿qué pasa? Que esto está todo bien, pero lo que algunos no se han leído bien, o quizás lo sabían, pero las manos a la cabeza que veíamos de los de Nissan vienen por la última parte de la normativa, que dice que cuando la carrera haya pasado un 80%, no se van a añadir vueltas extras. Ahí está la clave. Red flag pasó ahí. Ahí estamos. Red flag pasó ahí, entonces no se podían añadir. O sea, digamos que por primera vez, o por primera no, pero una de las primeras veces tan eclatante, el director de carrera siguió la normativa al 100%. No añadió una vuelta, aunque sabía que tenía que añadirla si lo hubiese querido hacer bien. Por las razones que habéis mencionado antes del espectáculo un poco que ha quedado. Claro, Nico, para mí la pregunta es, Marek, si hubiera querido añadir la vuelta, ¿hubiera podido? Es decir, según normativa no. Según normativa se la hubiera inventado él. Es hacerse un Masi. Es hacerse un Michael Masi. Hubiera sido hacerse un Masi, efectivamente. Sí, hubiera inventado. Es hacer un Masi. Ya está en el diccionario internacional. Sí, sin duda, sin duda. Claro. Entonces, bueno, pues eso ha sido lo que ha pasado. Entonces, a esto le añado solo una cosa, analizando un poco más los datos, que primero ha habido una liada en la televisión increíble, no en la televisión donde estaba Cristóbal, sino en la retransmisión, y ha sido tan grande que han puesto los attack mode random. O sea, han pasado, lo han pillado todo y en algún momento aparecen los attack mode en la tele, pero luego desaparecen, porque alguien habrá levantado la mano y ha dicho, ¿qué hacéis? Han puesto con un minuto más tarde. Entonces, según ese minuto más tarde, casi todos estaban a riesgo de no llegar. Entonces, claro, cuando lo vimos, dijimos, preferimos no comentarlo demasiado. Porque Lane sí que estaba bien, porque tenía 4 minutos. Entonces, en la última captura que enseñabais antes, más solo que ver quién le quedaba un attack mode, es ver cuántos minutos le quedaban. Claro. Quien le quedaba, digamos, 4 minutos estaban salvos. Los que le quedaban 6 podían salvarse si no hubiera pasado lo que Porsche tenía ya claro. Los equipos que se preparan para esto lo tienen muy clarísimo, que ya estaban fritos, digamos, cuando ha salido Red Flag. Y es que Verlaine ha salido y ha tirado a fondo. Entonces, ha pasado de hacer vueltas bajo attack mode para tener una referencia a 100 vueltas en 1 minuto 30. Y Verlaine las últimas vueltas ha girado en 1.26, 1.25. Entonces, ha ido a fondo las últimas vueltas para hacer la carrera corta. Si la carrera es más corta, los 6 minutos aún más están fritos. Se agotan. Entonces es lo que ha pasado. Entonces lo que pasó es un espectáculo bastante malo, yo creo, como espectador, porque la verdad es que es difícil de explicar. Y me sumo a votar Gunther como liada del día, porque con Neil Armstrong y Buzz Aldrin, con la bandera esa que tenía el palo por encima porque en la luna no hay viento, pues más o menos estaba usando esa, parecía. Pues mira, o sea... ves una escena de que uno pasa en la línea final que ya es difícil de explicar porque le vas a decir que le ha pasado a Verlaine en los últimos 5 metros, ¿no? O sea, todo es muy raro y además la descalificación. O sea, desafortunadamente no es un gran espectáculo cuando pasa esto. Sí, es un poco como lo que pasó. ¿Te acuerdas lo que pasó en Valencia, no? En su día con la crisis. Eso fue. Yo estaba ahí, me acuerdo, de espectador, fue la primera vez y fue, incluso diría peor eso. Porque eso sí que pilló a todos. Entonces era como de... bueno. Pero bueno, cuando vuelve a pasar yo creo que es peor que la primera vez. Yo creo que mi previsión es que seguramente habrá un cambio de normativa ahora. O se cargan ese 80% o algo así, porque al fin y al cabo... es un poco... Aunque he de decir que de dónde viene el haber estudiado, que hay gente que lo sabía. Claro. No creáis que la gente se gasta los attack mode de 4 minutos antes... O que tienen una estrategia 2+6 y usan los 6 cuando están seguros de poderlos usar. Pero no puedes prever que vaya a haber una bandera roja tampoco, Nico. Eso sí que es tirar ahí los dados y que te salgan. Pero puedes prever que te estás arriesgando mucho. Entonces, igual me estoy dejando demasiado attack mode para el final, ¿no? Si ahora sale una roja... Yendo demasiado en zona de riesgo. Claro. Entonces no te la juegas. Entonces, claro, por eso que si alguien se hubiese quejado, la gente decía, bueno, pues haberlo usado antes. Claro. Nadie te dice nada. Si lo hubieras usado antes, te hubieras dado tiempo. Que es lo que le ha pasado a la cosa. Claro, en el fondo, Nico, desmiénteme si no, en esto de la Fórmula E
si no hubiera ese riesgo, muchísima gente se dejaría el Attack Mode para el final. Claro. Ese miedo... Sobre todo cuando hay pistas como esta, que era de P20 a P1. O sea, increíble. Facilísimo. Muy ancha, fácil adelantar, no puedes defender de ninguna forma. Es muy fácil adelantar aquí, entonces claro, o sea, ya se ha pasado de las carreras a pelotón del año pasado a las carreras estas de que te da igual. Si te acuerdas que comentamos, decía, mira que se están dejando caer, es que le da igual. Total. Te dejas caer y luego remontas y ya está. O sea, es un poco raro de entender, pero bueno, desde adentro todo esto está súper calculado, súper pensado por parte de algunos. Otros, la verdad es que siguen siendo un poco espectadores, incluso los equipos, espectadores de lo que pasa en la carrera, y se puede notar muchas veces. Qué locura. Pero fíjate, me sorprende que entonces esto vaya a forzar un cambio de reglamento, porque la FIA lo que podría decir es, señores, pues a la próxima vez vosotros hacéis un cálculo de ventana de attack mode y a falta de X vueltas para el final no podemos llegar a este porcentaje. Aquí pasa un tema, que si esto pasa en la F1 es la F1, pero si pasa en la Fórmula E, que es un campeonato que quiere buscar su espacio, tiene que crecer y quiere fortalecer un poco a la gente que lo mira, esto, y yo que he trabajado muchos años ahí y sigo muy en contacto, es que ¿cómo lo explicas? Es imposible. Es imposible. O sea, bueno, para eso estás hoy motor. Claro. Sí, exacto. No, eso es súper bien, pero bueno, estaría bien, repito, yo creo que hay suficientes cosas que explicar, porque si miramos lo de Da Costa, yo creo que no le habéis dado mucho resalto, yo creo que merece aún más. O sea, estaba haciendo una carrera espectacular, sí, o sea, estaba ahí, dejaba pasar, pero siempre se quedaba segundo. Siempre se quedaba segundo, tercero, y luchaba para quedarse ahí. Y estaba acumulando energía, pero siguiendo marcando ritmo, y cuando pilló el Attack Mode dijo, chao. Y abrió gap, en menos de una vuelta ya estaba 2-3 segundos. O sea, hubiera ganado en solitario. Sí, claro. La ventaja ahí, ¿cuál es? El Attack Mode de por sí, sin tener energía extra acumulada, no es tan efectivo. Porque, ¿qué pasa? Que Di Grassi, ¿dónde ha tenido la suerte? Que ha hecho la jugada de voy a salir en los prensa, no, en los periódicos no va a salir. Voy a salir en un vídeo de YouTube, ¿vale? Para adelantar a todos y me meto tercero, con lo cual diré que he estado tercero o segundo en algún momento de la carrera y luego salió el safety car y luego la bandera roja. Pero si tú vas ahí con muy poca energía, luego no la mantienes esa posición. Mientras Da Costa tenía más energía y attack mode. Entonces habría gap y se hubiera quedado ahí más adelante. No le iban a pillar, es muy difícil. Hay mil cosas más, ¿eh? La verdad es que lo estaba haciendo muy bien. Los es súper interesante. Lo bien eran Da Costa, Rowland y Dennis. Exacto. Claro. De hecho, me atrevería a decir, Nico, que mejor Da Costa que Rowland. Porque Rowland, sí, genial. También él estuvo una parte de la carrera muy abajo. Pero llegó un momento en los últimos minutos, cuando ya sabía que iba a ser penalizado él con toda probabilidad, que tampoco remontó en los últimos minutos, pero no tanto. Es decir, ha perdido un poco esa chispa que tuvo las otras carreras, aquí no la tuvo, la verdad. Eso es. Y que su compañero lideró qualis y carrera toda la carrera, nato. O sea que sorprendió, sí, un poquito en negativo Rowland sí, pero igualmente tenía un cojín muy bueno de energía y es un piloto que si tiene que adelanta también, o sea que ni tan mal, la verdad. No, pues pero bueno, ha sido desafortunadamente ha chocado mucho esto de la forma que ha acabado, pero bueno, han habido muchas cosas más también interesantes, la forma de gestionar. Otra vez podremos hablar más quizás de eso, de la forma de poder gestionar la carrera, que se ha visto claro por algunos equipos, se ve como están mucho más preparados para estar también, para estar preparados por si pasan estas cosas. Que parece mentira, pero es que es así. Sí. A veces es lo que tú dices, a veces parece mentira, pero bueno, es lo bonito también de esta categoría, que por cierto, Nico, para terminar también, no se entienda esto una crítica al sistema de la Fórmula E, hay muchas categorías del automovilismo en las que a veces juegan los dados y te sale. Resistencia mismamente, esto te pasa un montón de veces. Sí, a mí me pasó hace una semana. Para no ir más lejos.
Melonos, pues exactamente eso. Entra, que sale a cuenta y en la misma vuelta que estás entrando se ha descalificado. Safety car. Y el que acabas de adelantar gana la carrera. Y dices, qué guay, ¿no? No, eso pasa. Y con los sí y con... El lunes todos ganan la carrera y los partidos de fútbol también, ¿sabes? O sea que no, así... Eso sí que es algo común en todos los campeonatos. Pero bueno, la Fórmula E yo creo que hay algunas cositas que aún hay que limar un poquito porque las cosas por hablar sí que son tan muchas y muy interesantes, la verdad, hay mucho trabajo detrás. Pues lo vamos a seguir viendo en los siguientes IPRIX. Gracias a los dos. No sé cómo decir esto feo. Os voy a despedir. No. Os digo hasta luego. Os digo hasta pronto. Os digo chao. Bueno, a mí me lo puedes decir, a Cristóbal le puedes decir me vas a despedir o despedir. Me vas a despedir. Me vas a despedir, Chris, pero al carrer, ¿no? ¿Te imaginas? Exacto, al carrer. No. Yo solo un instante, si me dejáis. Lujazo tener a Nico aquí. Hemos pasado media hora intentando explicar qué había pasado, pero luego lo ha explicado Nico en 3 minutos mejor que nosotros en media hora. ¿Qué le vamos a hacer? Le estáis pillando mucho el truquito a esto, ya conocéis bastante. Lo hiciste muy bien tú, transmitiendo en directo el fin de tú, o sea, ya ya le habéis pillado un poco el truquito, va. Está pa' piloto este, ¿eh? No, porque me hablan desde el muro. Me hablan desde el muro. Ese será el problema, seguramente. Bueno, chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Me queda aquí yo un momentín para emplazar a la gente al IPRIX de Mónaco. Y lo que sí que os emplazo es a los dos, si queréis, a que nos veamos después de la pista del Principado para seguir analizando lo que pasa en esta temporada 2025 de Fórmula E. ¿Vale, chicos? Buenísimo. Un saludo. Bueno, abrazote fuerte. Ahí estaba Nico Bazán, el tío más inteligente del mundo, y Cristóbal Rosalín, que también sabe cosas. Lo dicho, la próxima carrera, el próximo IPRIX que vamos a tener dentro de unas semanitas, mes de mayo, previa además, podríamos decir, o empezando a calentar motores para el Gran Premio de Fórmula 1, IPRIX de Mónaco en Monte Carlo.